ejercicio número 1 está, tiene ese fin, digamos, de verdadero o falso. Fíjense, por ahí son ejercicios a opciones múltiples, por ahí que puede entrar en el segundo parcial. Podría ir algo que tenga que ver con esto, ¿sí? Con este cuadrito que lo saqué de los apuntes teóricos, y en el que les muestra, bueno, los diferentes tipos de sólidos, ¿sí? Covalentes, diferentes tipos de sólidos cristalinos en realidad, que son los iónicos, los covalentes, los moleculares y los metálicos, ¿sí? Es importante que sepan qué partícula constituye, está presente en las celdas unitarias, en cada uno de los tipos de sólidos, qué fuerza intervienen y qué propiedades tienen, ¿sí? Bueno, y al último les dan algunos ejemplos, ¿sí? De compuestos que tienen estas características, ¿sí? Entonces, quiénes tienen alto punto de fusión, quién tienen bajo punto de fusión, también las características, como les decía, con respecto a si son buenos o malos conductores de la corriente eléctrica, todo en función, bueno, del tipo de fuerzas que hay entre ellos, ¿sí? Bueno, eso es para que ustedes lo lean, lo vean así como está presentado, como un cuadro comparativo, donde ustedes puedan analizar la diferencia entre uno y otro, y con eso resolver el ejercicio número 1, ¿sí? Bueno, ahí dejo de compartir, un momentito. A ver, ahora espera un segundo. Fue la imagen, espera un ratito, que se me fue la diapositiva. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Bueno, esto es lo que les estaba explicando. Bueno, entonces eso sería más que nada, como ustedes hagan el ejercicio 1, como una forma de, bueno, de repasar y ver si comprenden estas propiedades, estas características de los sólidos cristalinos, así que eso se lo hay que guardar la asistencia. Les queda de tarea para ustedes resolver el punto 1, que no es nada complejo, únicamente mirando las propiedades que están en este cuadrito, ¿sí? El punto 2, ahí empezaríamos a resolver el práctico, y el punto 2 ya hace referencia a un tipo de estructura cristalina, un tipo de red cristalina, que ustedes también vieron en la teoría, ¿sí? Que es el sistema cúbico, ¿sí? Ustedes tienen ahí un sistema cúbico, ¿sí? ¿Están ¿Le viendo puedo pedir que hable un poquito más claro y un poquito más pausado? ¿se me escucha bien? Bueno, ahí voy a volver. Bueno, está bien. Por favor. Bien. Yo digo un poquito rápido porque decía, bueno, estamos repasando, pero bueno, si usted me pide que hable un poquito más despacio, lo voy a hacer. El ejercicio número 2, ¿sí? Les muestra un sólido, como les decía hace rato, un sólido que está formado por 3 tipos de átomos, que son los átomos A, B y C, ¿sí? Entonces, un tipo de red cristalina utiliza ustedes, van a ver cuando vean mineralogía y las materias específicas, van a ver que hay 7 sistemas cristalinos. Nosotros en este práctico únicamente vamos a analizar un solo tipo, que es el cúbico. Entonces, con que sepan este tipo de sistema es suficiente, ¿sí? Entonces, acá, como les decía, vemos que están formados por 3 tipos de átomos, ¿sí? Acá les muestro un dibujito representativo donde fíjense que pinté con colores, que los átomos A están en los vértices, ¿sí? de este cubo. Los de rojo sería el B, que está en el cuerpo, está en el centro del cubo, y el C está en las caras, ¿sí? En las caras, fíjense ahí, lo pintan el mismo color, el C está en las caras del cubo, ¿sí? Bueno, les pide el ejercicio que ustedes escriban la fórmula empírica del compuesto, ¿sí? Entonces deberían repasar un poquitito lo que es la fórmula empírica, ¿sí? Que para escribir la fórmula empírica, bueno, ahí se dan un poquito de idea en las opciones que se les da, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula empírica de este compuesto? Fíjense en qué es lo que hace.
En la fórmula empírica, ustedes conocen digamos, los átomos que constituyen este compuesto, ¿sí? Y también tienen ahí la proporción, la mínima relación que hay entre ellos. Siempre tiene que ser en números enteros, ¿sí? Entonces, como decíamos que este sistema, este sólido en realidad está formado por 3 átomos A, B y C, eso es lo que está acá. Lo que tienen que ustedes identificar o averiguar sería en qué relación se encuentra. ¿Sí? En eso consiste la resolución del ejercicio, en encontrar en qué relación se encuentra para poder escribir o representar la fórmula empírica. Entonces, una vez que ya tenemos representado este cubo, ¿sí? Vamos a empezar a ver cuál es la relación que hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, empecemos. Vamos a comenzar con el A, ¿sí? Que son los que están, decimos, los vértices de este cubo. Entonces, imaginemos, ahora les muestro, ¿sí? Esto sería ya en una red cristalina. Este cubo, que lo dibujé acá en grande, está dentro, acá lo he pintado de color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Tienen que ver cuánto es el grado de pertenencia que tiene este átomo a este cubo, ¿sí? Dentro de este cubo. Para eso, ¿sí? Les muestro una simulación, ¿sí? Que les puede ayudar a visualizar esto, cuánto es el grado de pertenencia. Entonces acá tenemos el cubo, el mismo cubo que estuvimos viendo recién en la imagen, y ahí le voy a sacar el sonido, ¿sí? Para que concentren en la imagen nada más. A ver, les voy a mostrar de nuevo, no sé si llegaron a interpretar lo que estaban viendo. Ahí les voy a mostrar. A ver, puedo retroceder un poquitito. Miren, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Ustedes fíjense, yo lo que necesito saber cuánto es el grado de pertenencia que tienen los átomos que están en el vértice. Fíjense, acá estaría el átomo que pertenece al cubo, la parte del átomo en realidad que pertenece al cubo, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí? Esa parte quedaría fuera de ese cubo, de ese vértice. Entonces, si se dan cuenta, el grado de pertenencia de este átomo al cubo sería de 1/8. No sé si lo pueden ver o hace falta que veamos de vuelta la simulación. Sí, se pudo distinguir, profe. Ah, bien. Entonces, volviendo a lo que nosotros estábamos analizando, fíjense ustedes. Pero ¿por qué 1/8? A ver, volvemos de nuevo entonces. No, sí se entendió, digamos, el video. El tema es que Ajá. no entiendo por qué 1/8. No sé si Pues, me explico. porque vos te fijas, esta es esta parte del video, esto es uno, fíjate que después completas abajo, la base tiene 4, y cuando completas arriba, la parte superior tiene 4 más, entonces sería Sí. en total sería 8. ¿Y cuánto es el pedacito que está dentro del cubo? Es uno de esos 8. Entonces 1/8. Bien, ahora sí entendí. ¿Sí? Entonces eso es lo que les quería mostrar, que acá también ustedes lo pueden ver, ¿sí? Fíjate, ese sería este átomo, ¿sí? Es 1/8 porque si vos te pones a ver, acá arriba hay 8 cubos iguales y abajo también. Entonces la pertenencia que tiene este cubo que lo pinté de color rojo es 1/8. Si lo comparte, el átomo está en el vértice de 8 cubos. Hay 4 arriba y 4 abajo, que es lo que se puede apreciar también en la simulación. ¿Sí? Bueno, entonces, ese sería entonces el grado de pertenencia, como les decía. El grado de pertenencia que tiene los átomos que están en el vértice de este cubo es de 1/8. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir nosotros que en un vértice, ¿sí? En un vértice
hay un octavo de partícula, la puedo llamar, ¿sí? ¿Por qué partícula? Bueno, partícula representa átomos, moléculas, iones, porque de acuerdo al tipo de compuesto puede haber diferentes, ¿sí? Tipos de partícula en los vértices, ¿sí? Entonces, vamos a llamar en general partículas para en este caso sería átomos, podría decir átomos, porque el ejercicio dice que es átomo, así que sería sinónimo en este caso decir partícula o decir átomo, ¿sí? Pero partícula es un término más genérico. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en un vértice, en el vértice de este cubo, tengo un octavo de partículas. ¿Sí? Y como ustedes saben que el cubo en total tiene 8 vértices, ¿sí? Entonces 8 vértices tiene el cubo, por lo tanto, ¿cuánto será? Es un octavo por 8. ¿Cuántas partículas estará Una contenida? partícula Una Claro, partícula. ahí en 8 vértices. claro. Entonces como que como tiene un octavo en cada vértice y son 8 vértices, en total es como que una partícula estuviera contenida en ese cubo. Entonces cuando voy escribiendo la fórmula empírica, digo que de A hay 1, esa es la cantidad de partículas, que en este caso sería la cantidad de átomos de A. Después voy a hacer lo mismo con B, pero B está en el centro del cubo, o sea, B no está compartido, y directamente hay una, ¿sí? B es 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa con C? C está, si ustedes se fijan, C está en las caras del cubo, acá lo puse, ¿sí? Este de color celeste, está en la cara del cubo, entonces acá también lo represento, la cara del cubo, ahí está compartida entonces esta partícula por 2 cubos, entonces la mitad para un cubo y la mitad para el otro cubo, ¿sí? Entonces el grado de pertenencia que tiene, entonces en una cara, tengo la mitad de una partícula. A ver, voy a correr acá el chat para poder decir. Sí, ay, perdón. Sí, Una consulta. sí. El grado de pertenencia sería como es como un ejemplo por decir análogo también, si lo podemos relacionar como cuando uno está pues, apostando en una mesa en un casino, que uno apuesta al pleno, por ejemplo, sería en el cuerpo, en un cuarto, bueno, y así va más o menos de acuerdo a la posición de las fichas, si comparte entre un número y otro, siempre para los 4, algo así. Sí, la verdad que no acostumbro ir al casino, así que ahí me mataste, pero sí, o sea, lo que vos tenés que ver acá es, vos tenés que saber que las partículas como está justo suponete en el anterior está en el vértice, está acá en este estaba en el vértice de un cubo, entonces compartida por 4 cubos por arriba y 4 cubos por abajo. Entonces, ¿cuánto de la partícula hay en este cubo de color rojo? Entonces hay un octavo de partículas. ¿Sí? Sí. Y en total, como hay 8 de igualitos, en total como que si quisiera, hay una partícula adentro del cubo rojo, es como que hubiera una partícula de A. ¿Sí? Más o menos, no sé, yo con lo que me decís del casino, ahí no sabría hacerte la comparación porque no conozco lo del casino. Ok, Sí, ok. Bueno, sí. era eso nada más, profe. Bueno, Gracias, igual. Disculpe. de nada, no, está bien. Entonces, y acá, en lo que le decía acá, como les comentaba recién, acá tengo también en C, tengo el cubo, en este caso la partícula está en la mitad de la cara. Entonces, en una cara está la mitad de la partícula para un cubo y la otra mitad para el otro cubo. Entonces, el grado de pertenencia que tiene la partícula en el cubo rojo, si seguimos hablando del cubo rojo, sería de la mitad, tiene la mitad de la partícula. Pero si ustedes se acuerdan, el cubo tiene 6 caras, ¿sí? Entonces, si cada cara tiene la mitad de una partícula, entre las 6 caras, ¿cuánto va a ser? 3 partículas por cara. Claro, porque va No, a ser 3 un medio, partículas por cubo. claro, un medio por 6 va a ser igual a 3, entonces van a tener 3 partículas por cada cubo, como decís bien vos, ¿sí? Entonces sería, y ahora en función de eso, podría decir que de C hay 3. Entonces la fórmula empírica me va a quedar A1, B1, C3, que yo lo puedo comparar
aquí, ¿sí? Y vemos que sería de las respuestas, te pedía cuál es la fórmula empírica, y sería la D. Y la justificación, ¿sí? Entonces la fórmula empírica, si la quisiera escribir, sería A1, B1, C3, y la justificación de por qué es lo que hicimos acá, y bueno, con los dibujitos también, ubicándolas a las partículas. O sea, primero que nada, si llegan a dar un ejercicio así, es que las ubiquen a las partículas, así como lo puse acá, ¿sí? Dónde están ubicadas, y después vayan viendo cuánto es el grado de pertenencia que tienen, de acuerdo si están en la cara, si están en los vértices, o si están en el cuerpo, o sea, en el centro del cubo. Y en función de eso, obtengan la fórmula molecular. Perdón, la fórmula empírica. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el otro ejercicio. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo sería el otro. Nunca lo volví a presentar, a ver si lo pone para hacer más grande. Ahí está. Bueno, entonces, para resolver el otro ejercicio, el que sigue, es necesario que ustedes por ahí repasen un poquitito, lo tienen también en los apuntes teóricos, de los sistemas cúbicos, qué tipo de celdas unitarias tienen los sistemas cúbicos, que ustedes vieron en la teoría, que hay tres, ¿sí? Que es la celda cúbica simple, la celda cúbica centrada en las caras, y la celda cúbica centrada en el cuerpo. Y que vean cuál es la diferencia entre una y otra, ¿sí? Es algo similar a lo que estuvimos haciendo hace un momento, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que en el primer caso, que es el dibujito que está acá arriba, ¿sí? Eso también ya lo vieron en teoría, así que me imagino que no les debe costar, ¿sí? En primera, que es la celda cúbica simple, ustedes fíjense que acá tienen lo mismo que recién, ¿sí? Tienen el octavo de partículas. En este caso estamos considerando las partículas que están en los vértices. Entonces, ustedes hicieron la deducción matemática, es lo mismo que hicimos recién, el grado de pertenencia que tiene, que es un octavo, y como tiene 8, un octavo por 8 es 1. Entonces, esa sería la cantidad de partículas que están en esta celda unitaria, que está de esta celda cúbica simple, ¿sí? Después de la centrada en las caras, tienen esta de acá, que también seguramente lo vieron en la teoría. Esto es este viene, claro, le cambia de nombre, porque ahora voy a considerar, ¿sí? Está de gris es lo que voy a considerar, que no solamente tengo las que están en los vértices, sino también las que están en las caras, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen, ustedes sacamos que eran las de las caras, eran 3, cuando hacían la pertenencia, más un octavo por 8, que era 1 más, entonces 3 y 1 daba 4. Por eso esta es la celda cúbica centrada en las caras, que tiene en cuenta las que están en los vértices, más las que están en las caras, ¿sí? Y esta última, la celda cúbica centrada en el cuerpo, todas estas deducciones lo vieron en teoría, ¿sí? Así que, y las deducciones no se les pide para ahora, para el parcial, únicamente se les pide que las sepan utilizar a estas deducciones, a estas ecuaciones en realidad, ¿sí? Entonces, en la celda cúbica centrada en el cuerpo, fíjense, tiene la que está en el centro, que es 1, y las que están acá en los costados, en los vértices en realidad, también que es un octavo, igual que recién, un octavo por 8, que también es 1. Entonces 1 más 1 les queda 2. Entonces, por eso es que en esta, la cantidad de partículas que puedo considerar en la celda cúbica simple es de 1, en la celda cúbica centrada en las caras es de 4, es como si tuviera 4 partículas, y en la celda cúbica centrada en el cuerpo es como si tuviera 2 partículas. ¿Sí? ¿Se entendió esa, más o menos? ¿Sí? Igual la deducción no se les va a pedir, pero ¿se entendió? Es bastante similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior. Nada más que ahora lo hice mentalmente a la deducción. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, y después esto también está en la teoría, la deducción matemática,
¿sí? De lo que es es importante acá sí que sepan distinguir qué es la A, eso sí, A es la longitud de la arista, y que sepan que esto es la arista, eso sí es importante que lo sepan, ¿sí? Y que R es el radio de la partícula, esto sería el radio. Entonces, 2 veces el radio constituiría la arista, ¿sí? Entonces acá es lo que dice acá, que la arista es 2 veces el radio. Después, bueno, esa es la más sencilla, digamos, de calcular la arista, esta es más fácil de verla, y después lo demás ya es con cálculos trigonométricos, bueno, el cuadro de la hipotenusa igual a la suma del cuadro de los catetos, teniendo en cuenta esa expresión matemática, acá, sí, lo trabajan también matemáticamente, y pueden deducir, despejar en realidad cuál es el valor de A, que es la arista, ¿sí? Entonces, este sería el resultado, que no lo hicieron en teoría, y en este caso también lo mismo, la arista, ¿sí? También se trabaja de forma similar, un poquito más complejo, pero bastante similar al procedimiento, para calcular la arista de la celda cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, estos son los resultados que ustedes manejan, que ustedes obtienen, y que lo van a necesitar para poder hacer los cálculos. Entonces, después, ¿qué es lo que van a hacer? Conociendo la cantidad de partículas, conociendo la arista y también el radio, ¿sí? Pueden calcular la densidad. La densidad ustedes saben que es la masa, pero acá sí es importante que tengan en cuenta, porque es la masa, en este caso de una partícula. ¿Por qué uno? Porque acá tenía esta celda cúbica simple, tenía una partícula, ¿sí? El grado de pertenencia que tenía de una partícula, por eso es la masa de una partícula. En la celda cúbica centrada en las caras, tengo 4 partículas, por eso que acá dice 4 partículas, y en la centrada del cuerpo tengo 2 partículas, que es lo que está acá, es la masa de 2 partículas. Entonces va cambiando, si bien es la masa, pero depende del tipo de celda, si va a ser de 1, de 4 o de 2 partículas. Eso tienen que tener en cuenta siempre, fijarse bien en el enunciado, de qué tipo de celda están trabajando, para ver qué ecuación van a utilizar. Y después el volumen, ustedes saben que el volumen es arista al cubo, ¿sí? Entonces, si ustedes conocen, más allá que está con otra simbología, acá, pero es la misma A que acá, ¿sí? Si ustedes conocen el valor de la arista, pueden calcular el volumen, que es arista al cubo. Bueno, esas serían las ecuaciones que van a necesitar para poder resolver los ejercicios que siguen, ¿sí? Entonces acá las puse de nuevo chiquititas para que la tengan de referencia. Entonces fijémonos en el ejercicio número 3, que es lo que dice. Dice que la densidad del calcio es 1,54 gramos por centímetro cúbico. Ahí ya les da el valor y les dice de qué elemento se trata. Les dice que es el calcio. Después les dice que el radio, también el radio es de 197 picómetros. Y les pregunta en qué sistema cúbico cristaliza el calcio. Y les piden que lo justifiquen. Y bueno, la otra información que les brindan es la relación que hay entre picómetro y metro, que un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, este ejercicio, hay varias formas de resolverlo, ¿sí? Yo se los voy a plantear una, no es la única, ustedes lo pueden resolver de otra manera también, y el resultado le tiene que dar similar, ¿sí? Lo que ustedes necesitan es saber en qué tipo de sistema cristaliza, si es celda cúbica simple, centrada en las caras, o si es centrada en el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para identificar eso? ¿Sí? ¿Ustedes qué datos les da la consigna? Les da la densidad, o sea, a ver, voy a escribir. Les da la densidad y les da el radio. Eso es lo que les da la consigna. ¿Sí? Y necesitan averiguar, ¿sí?, qué tipo de sistema es. Entonces, una de las maneras de resolverlo sería fijarse acá. Para calcular la densidad, necesito saber la masa de la partícula y necesito conocer el volumen, ¿sí? El volumen, sabiendo la arista, puedo calcular el volumen, porque yo sé que el volumen es arista al cubo, o sea que el volumen lo puedo conocer, ¿sí? El radio es dato, o sea que puedo tranquilamente conocer el volumen. La masa de la partícula no la conozco de forma directa, pero la puedo calcular, porque conozco de qué elemento se trata. Si no conociera, bueno, no podría, pero dicen que es el calcio.
Me dice que el calcio es el elemento. Entonces yo puedo saber la masa de un átomo de calcio, que es la masa de la partícula. ¿Cómo haría? Con el peso que vale, creo que 40, la masa atómica, Claro, 40,08. bueno, entonces esa sería la masa molar atómica del calcio, que es de 40,08 gramos por mol. Entonces yo sé que un mol, o sea, o puedo poner directamente, que 6,022 por 10 a la 23, puedo decir partículas, o son átomos. En realidad, en este caso, se le dice que partícula es un término genérico que incluye átomos también, ¿sí? Esto pesa 40,08 gramos. Acá dice que tengo una partícula, que sería lo que hacemos el cálculo antes de decir un átomo. Entonces ahí puedo calcular cuánto es la masa de una partícula. ¿Y cuánto les daría eso considerando las cifras significativas? El resultado tiene que ser con 4 cifras, ¿no? Claro, el resultado tiene que ser con 4 cifras. Sería 6,656 por 10 a la menos 23. 6,656. 56 Acá me va a quedar afuera del color blanco, espero que lo puedan ver. por 10 a la menos 23 Gramos. gramos. Bueno, esa sería, la masa de una partícula. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una de las opciones sería reemplazar en cada una de las ecuaciones y calcular para todos los casos la densidad. Podría calcular, ¿sí? Pues digo, esa sería una de las formas, ¿sí? Calcular en todos los casos la densidad, calcular acá, ¿sí? Para todos los tipos de celdas, calcular la densidad y ver cuál de los valores, cuál da como resultado 1,54. El que dé como resultado ese valor es porque ese es el tipo de celda. Esa sería una opción, ¿sí? A ver, lo hagamos. ¿Cómo sería eso? Entonces, decimos, calculemos la densidad. La densidad decimos que es la masa de una partícula, que ya sabemos que es 6,656 por 10 a la menos 23 gramos. Y lo voy a dividir en el volumen, ¿sí? Que podrían calcular por aparte, pero directamente si no lo reemplazan. Ustedes saben que el volumen, acá dice que es 2R, ese sería a la Profe, no vista. hay que pasar el radio a ¿Sí? centímetros. Sí, sí hay que pasarlo. ¿Y por qué hay que pasarlo? Porque si no, ¿sí? Uno podría hacer el cálculo de pasarlo, pero sí, sí hay que pasarlo porque acá está en gramos por centímetro cúbico. Esa es la unidad de la densidad. Entonces necesito que este picómetro me quede en qué unidad? Centímetros. En centímetros. ¿Sí? Entonces lo pasemos a centímetros y lo reemplazamos acá. Entonces acá va a ser 6,656 por 10 a la menos 23 gramos, y voy a dividir en 2 por R, pero pasado el radio ya a centímetros. Entonces vamos a hacer, sí, podemos ocupar factor de conversión, ¿sí? 197 picómetros, y sabemos acá tenemos que un picómetro es 1 por 10 a la menos 12 metros. Y además de eso, había que ver, porque tenemos que pasarlo a centímetros, ¿cuál es la relación entre centímetros y metros? 1 metro son Un 100 metro centímetros. son 100 centímetros. Un metro son 100 centímetros. Entonces, ahí puedo simplificar las unidades, ¿sí? Y el resultado ya me va a quedar en centímetros. 1,97 por 10 a la menos 8. 1,97 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces voy a venir a la expresión de densidad y voy a reemplazar 6,56 por 10 a la menos 23 gramos. Bueno, cierto, que debe estar, perdón, que he estado escribiendo allí. 2 por 1,97 por 10 a la menos 8 centímetros, elevado todo, por supuesto, al cubo. Porque eso sería el valor de la arista y hay que elevarlo al cubo. Entonces la densidad, ¿cuánto les queda?
Profe, Sí, a mí el radio en centímetro me da a la -6. a la -6. Ah, no, sí está bien como puso, porque a mí me da 0,0. Está bien, profe, Ah, disculpe. está bien. Fíjate Sí, bien. sí, sí. Bueno, Gracias. ¿y cuánto les da el resultado? ¿Alguien ya llegó a obtener el valor de la densidad? ¿El valor de la densidad o el valor de la multiplicación? Si les da directamente, lo ponen en la calculadora, puede ser de la densidad. Y bueno, si les No. cuesta, lo vamos por partes. Fíjense, si me dicen, dígame el resultado final, y si vemos que no coincide, bueno, lo damos por pedacitos. 1,088, profe, me dio a mí. Ajá. ¿Con cuántas cifras tendría que escribirlo? Con 3. Con 3. Entonces sería, 9. claro, porque es 88, 1,09 gramos por centímetro cúbico. Esta es la unidad de densidad. Masa sobre volumen. Bueno, ¿estamos bien? No sé si el compañero que decía que estaba hablando muy rápido, no sé si ya ahora muy bien. Disculpen por ahí, yo la verdad que entro muy acelerado porque corro antes para llegar a horario. Como me demoré un poquito, estaba aceleradísima y me cuesta bajar el ritmo para hablar un poquito más despacio, ya que acelerar. Así que está bien que ustedes me digan porque yo no me doy cuenta, ¿sí? Así que si ustedes por ahí veo que me vuelvo a acelerar, porque por ahí me pasa que veo que se va el tiempo y necesitamos apurarnos, me dicen, no tengo ningún problema, no me molesta, ¿sí? Y bueno, ¿estamos bien? ¿Voy bien así ahora? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto, entonces. ¿Qué me estaban por preguntar? No, nada. Alguna chica me estaba por preguntar algo y no sé, justo le hablé yo y se cortó. Bueno, y Profe, he sigamos. hecho el cálculo varias veces y me da 10,88. ¿Alguien hizo la A mí parte me de da igual, pero lo redondeo, digamos. Claro, eso está considerando las cifras significativas. Daba 1,088 y considerando 3 cifras significativas dio 1,09. No, a mí me da 10,88. 10, ¿te acordaste de elevar al cubo acá? Sí, profe. A veces, fíjate, si haces la parte de abajo sola y ve cuánto te da. Profe, a mí me da bien, me da 1,09. Ajá. A mí también me da bien, solo que yo primero hice lo de arriba, Ajá. puse igual, y de ahí recién puse dividido lo de abajo, digamos. Claro, ajá. No lo hice todo junto. Otra forma que hay cuando por ahí les cuesta, para no tener que estar redondeando acá, es resolverlo de abajo, elevarlo al cubo, y las calculadoras dice a la -1 tienen la calculadora. Cuando ustedes le ponen a la -1, pasa para abajo. Y después lo multiplican por y ponen lo de arriba. También lo pueden hacer así, si no quieren poner paréntesis. ¿Cómo sería? Resuelven lo de abajo, lo elevan al cubo, ponen la calculadora, dice a la -1. Al hacer eso, es como que lo estoy poniendo como divisor, ¿sí? Entonces, y después lo multiplican por la parte de arriba, y también le debería dar. Esa otra forma de hacerlo, si no quieren poner los paréntesis. Bueno, después, sí, cualquier cosa, seguimos con el otro. ¿Qué es lo que daríamos en el ejercicio? Acá vamos a hacer lo mismo, ahora un poquito más rápido, porque ya vimos cómo es el procedimiento. Vamos a hacer lo mismo de recién, pero ahora vamos a considerar para la celda cúbica centrada a las caras, o sea, que ocupan esta ecuación, ¿sí? Voy a considerar, en este caso, la masa ya de 4 partículas. Entonces voy a multiplicar 4 por el mismo valor, 6,65 por 10 a la -23 gramos, dividido, y el volumen, ¿sí? Que en este caso también sigue siendo arista al cubo, pero en este caso la arista, la forma de encontrar el valor es disolviendo raíz de 8 por R. Entonces tengo que modificar eso acá, y es raíz de 8, lo voy a poner acá para que me vayan siguiendo, por R elevado al cubo. Entonces la densidad va a ser 4, bueno, pueden resolver la parte de arriba, 4 por 6,65 por 10 a la -23, dividido la raíz de 8 por R, que es lo que calculamos recién,
que era 1,97 por 10 a la menos 8 centímetros elevado todo al cubo. Recuerden que esto es arista, ¿sí? Lo que estoy poniendo dentro del paréntesis, que tiene que ser arista al cubo para que sea volumen. Entonces, el resultado me dicen cuánto les da. 1,54. 1,54 gramos por centímetro cúbico. Que si se fijan, es el valor, este valor coincide con el dato, el que se les dio de dato. Entonces, lo hagamos completo hasta el final, pero ya a partir de esto puedo saber que el sistema cúbico en que cristalizó el calcio es en la celda cúbica centrada en las caras. Verifiquemos que el otro no nos da. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Y sabemos que en este caso la cantidad de partículas son 2. Entonces 2 por 6,75 por 10 a la menos 23, un poquito más rápido, dividido. Y en este caso la arista es 4 por R dividido raíz de 3. Entonces va a ser 4 por, y voy a copiar el valor del radio, que era 1,97 por 10 a la menos 8. 4 por R dividido raíz de 3. Y no se olviden de elevar al cubo. Bueno, y ese valor de densidad, si quieren lo resuelvo, si no lo dejo de tarea, le va a dar un valor de densidad que no va a ser 1,54. Entonces, en función de eso, van a llegar a la conclusión, bueno, de que esta es la forma en que cristalizó en la celda cúbica centrada en las caras. Entonces, si quieren, seguimos, ustedes lo resuelven después, para que podamos ver un poco más los ejercicios que siguen. Sí, profe. ¿Hay otra forma de hacerlo o esta es la única forma? No, hay otra forma. O puedes partir de la densidad, puedes partir al revés, partir de la densidad, ocupar la densidad, puedes partir de la densidad y llegar al radio, ¿sí? Pueden partir de la densidad y el radio y calcular la masa de la partícula y ver a cuántas partículas corresponden, si a una, a 4 o a 2 también. Todas esas formas, hay varias formas de resolver. Porque también podríamos resolverla despejando la masa en la fórmula de densidad. Claro, por eso le digo, pueden despejar la masa, ocupando el radio y ocupando la densidad, pueden despejar la masa de la fórmula de densidad y ver a cuántas partículas corresponden. Si corresponde a una partícula, la masa esa que ustedes recuerden que tienen que comparar con la masa del calcio, ¿sí? Si ese resultado que les da ya es la masa del calcio, y bueno, quiere decir que es una partícula. Si es 4 veces más la masa del calcio, y es la de 4 partículas. Si es el doble de la de masa del calcio, es porque, es porque tenían 2 partículas. ¿Se dan cuenta? Profe, ahí la justificación sería todos los cálculos que hicimos acá, ¿no? Claro, sí, esa es la justificación, los cálculos. Sí. Bueno, Profe, una consulta. En los tres ejercicios que hizo, el exponente es el 3, digamos. claro, ¿Es por fórmula? es ¿Está porque yo les elevado, digamos, al decía, cubo? claro, porque esto estoy haciendo en realidad, no se lo va a ver acá, pero me paso a escribirlo ahí. Yo lo dije, y esto es porque esto es arista al cubo. Todo esto es arista al cubo. En todos los casos es arista al cubo, nada más que la forma de la expresión cambia de acuerdo al sistema. Entonces vos te fijas acá en este caso le da la arista. Entonces tienen que elevarlo al cubo para que sea volumen, que esa es la definición de volumen. Claro. Cubo, es arista al cubo. Profe, Sí, Muchas gracias, profe. y ahí de nada. en cada caso, si hubiéramos querido despejar, solamente teníamos que comparar con el valor de una partícula, ¿no? Claro, si hubieras querido despejar la masa de la partícula, tenés que comparar con el valor de la partícula, que tenés que saber cuál es, y en este caso el calcio. Sí, Ah, listo. Muchas gracias, profe. de nada. Bueno, sigamos. Sí, eso depende de cada uno, lo que a ustedes les cueste menos. ¿Sí? Bueno, entonces, acá les dice lo mismo, acá les dice que es el bario ahora. ¿Sí? El bario cristaliza en el sistema cúbico centrado en el cuerpo, fíjense que acá está en el cuerpo, tiene un octavo de partícula en cada vértice, que es el grado de pertenencia, y una partícula en el centro. El radio también les dice que es de 220 picómetros, y les piden que calculen la longitud de la arista. Eso es normal, que se pongan las unidades como son
radios chiquitos, normalmente se pone picómetro, no es que le ponemos a propósito para que tengan que hacer conversión, sino que esas es realmente las unidades que normalmente se encuentran en los radios, ¿sí? Calcule la longitud de la arista de la celda unitaria. Entonces, acá ya les dicen el tipo de sistema, que es el sistema cúbico centrado en el cuerpo. Entonces, acá tienen la información de cómo se calcula la arista y cómo se calcula la densidad. Entonces, el primero inciso lo que les pide es que calculen la longitud de la arista de la celda unitaria. A ver. Entonces, el inciso A les pide que calculen la arista. Entonces, ¿cómo sería la...? Porque yo sé que ya las otras ecuaciones no las puse, dejé únicamente la del sistema, de la celda que vamos a utilizar, que es la central del cuerpo. Entonces, ¿cómo van a calcular la arista? Es fácil, ¿sí? Ustedes lo ven ahí en la expresión, ¿sí? La arista es 4 por R, dividido la raíz cuadrada de 3. Entonces, el radio ya lo tienen, nada más que lo único que tienen que hacer es convertirlo, ¿sí? A centímetros. A centímetros, sí. Porque me parece que lo vamos a convertir en centímetros porque podría quedar también en picómetros, ¿no? En el práctico piden la práctico, respuesta en centímetros. claro. Sí, como está en el práctico en centímetros, por eso lo vamos a pasar a centímetros. Pero el picómetro también es una unidad de longitud, o sea que no es que siempre hay que pasarlo a centímetros, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer la conversión. Entonces, lo mismo que hicimos recién, 220 picómetros, y saben que un picómetro era 1 por 10 a la menos 12 metros, y un metro son 100 centímetros. Bueno, lo calculan, y ya va a quedar el resultado en centímetros. 2,20 por 10 a la menos 8. 2,20 por 10 a la menos 8 centímetros. Bueno, entonces, reemplazamos nada más ahora la arista, va a ser 4 veces el radio, que es 2,28, perdón, 2,20. 2,20 por 10 a la menos 8 centímetros, dividido raíz de 3. Profe, el resultado es de 5,08 por 10 a la menos 8. La arista es de 5,08 por 10 a la menos 8 centímetros. Fíjense en que a veces le dan a veces el radio y a veces le dan la arista también. Eso depende del ejercicio, le pueden dar la arista y que calculen el radio. Bueno, en eso se basan, digamos, los diferentes tipos de ejercicios, le dan uno u otro dato. El ejercicio B, fíjense, el inciso B les pide el volumen de la celda unitaria. Ya dijimos recién, es lo mismo que vimos recién. El cubo. Claro, el volumen es arista del cubo, entonces si conocemos, a veces directamente no les piden que calculen la arista, directamente les piden que calculen el volumen. Y se les da el dato el radio, o se les da el dato la arista. Entonces por ahí cuando no manejan bien, y por ahí en vez de poner arista al cubo, y hacen radio al cubo, y bueno, está mal el ejercicio. Fíjense bien en esas cosas, ¿sí? Entonces esto es la arista, por 10 a la menos 8 centímetros. Esto al cubo. El resultado es de 1,31 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Menos 22 centímetros cúbicos. Bien. Ese sería el volumen. Y el inciso C les pide la densidad, que es la masa de dos partículas. Entonces ahí tenemos que volver a hacer lo que hicimos recién, sabiendo que en este caso se trata del bario. Entonces vamos a tener que escribir, calcular, la masa molar, en este caso, del bario. ¿Cuánto es la masa molar atómica del bario? 137,33. 33 gramos por mol. Y lo mismo que hicimos recién. Entonces 6,022 por 10 a la 23 partículas pesan 137,33 gramos. Como les decía, puedo poner átomos, yo le pongo partículas para que se guíen de la ecuación y vean que dice lo mismo, para no se pierdan. Pero en este caso las partículas son los átomos, ¿sí? Entonces una partícula Profe, ¿no tendría que ser dos partículas? bueno, eso también les iba a comentar. Lo pueden hacer dos partículas si quieren. Yo les voy a poner ahora una. ¿Por qué?
porque quiero que se acostumbren por ahí, a veces veo yo quiero que se acostumbren a poner en la formulita, o tener en cuenta que son dos, a eso voy, que es 2 veces la cantidad de partículas. Es por eso. Si vos lo querés poner directamente 2 partículas, también estaría bien. Sí, pero yo como que le estoy enseñando recién, quiero que se acostumbren a que va a cambiar la cantidad de partículas acá. Entonces, por eso es que estoy haciendo así, para ejercitarlos, a ocuparla así a la formulita. Pero sí lo podés hacer directamente, poner 2. ¿Sí? Es más, sería como más cortito. ¿Sí? Listo, gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. Sí. En Se corta cuanto la a los valores de la tabla periódica, ¿nos dieron en la cátedra o podemos usar otra? Yo les digo, como les decía para el parcial anterior, yo les recomiendo que usen las de la cátedra para que las cifras significativas también vayan siendo las mismas. Así les va a quedar mejor. ¿Sí? Porque por eso a veces tiene muy poquitas cifras significativas, entonces se va cambiando un poquito el resultado. Así siguen otro procedimiento, es más fácil de seguir lo que están haciendo ustedes y ver si les da unos resultados. Bueno, muchas gracias, profe. Así que sí, usan la de la cátedra para unificar criterios. ¿Sí? Bueno, igual no le baja punto porque se pongan otra, pero es mejor para ustedes que ocupen la de la casa. Bueno, ¿cuánto les da la masa de una partícula? 2,28. 2,28 por 10 a la menos 22. Bueno, según esto, faltaría un dígito más, ¿no es cierto? Porque me dio 5 dígitos la 0. gramos. Bueno, eso sería la masa de una partícula. Entonces, como les decía a sus compañeros, podría haberse directamente la masa, ¿sí? De poder puesto todo, pero yo quiero que acá se acostumbren, que no se olviden, mejor más que se acostumbren, ¿sí? A que no se olviden que acá tengo que ir cambiando de acuerdo al tipo de sistema. Y en este caso, son 2 partículas. Eso es lo que quiero. Sí, porque a veces les pueden ir cambiando, ¿sí? Está elevado a la menos 22, 2,28. Sí, cierto. Sí, perdón, sí, tienes razón. 2,28 por 10 a la menos 22 gramos. Y acá lo mismo. Y dividido el volumen, ¿sí? Que ya lo calculamos antes, y que es 1,31 por 10 a la menos 22 centímetros cúbicos. Tres coma 48. 3,48, ¿sí? Son cifras significativas. Gramos por centímetro cúbico. Bueno, eso sería todo. Porque a eso ya no había que elevarlo al cubo, ¿no? No, por eso digo, depende cuál sea el dato. ¿Sí? En este caso yo ya tengo el volumen. Y acá ya lo elevé justamente acá hice al cubo para obtener la arista. Perdón, para obtener el volumen, hice arista al cubo para obtener el volumen. Este dato que yo puse acá ya es el volumen, entonces ya no tengo que elevarlo al cubo. No se olviden, entonces decides masa sobre volumen. Cuando no conozco el volumen y puedo poner arista al cubo, en cuenta de volumen. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta de aquí, de este ejercicio? ¿No? Profe, si fuera oxígeno molecular. En este caso, bueno, sí tendría que decirte oxígeno, moléculas, sí, porque en realidad las partículas pueden ser átomos, moléculas o iones, pueden ser cualquiera. En este caso, todos los ejemplos que estamos viendo son más sencillos, que son con átomos. Normalmente la profe les pone átomos, ¿sí? Pero si fuera alguna molécula, en algunos casos, en el caso del oxígeno no, porque el oxígeno no es este tipo de cristales, digamos, no, pero alguna otra molécula y tendría que considerar la masa molar molecular, ¿sí? Pero normalmente la profe no les complica tanto y les pone átomos. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, yo sé que me preguntas vos porque a veces
¿sí? Pueden haber, yo como les dije, las partículas pueden ser átomos, moléculas o iones. En este caso todos son átomos, pueden ser iones también, iones calcio, iones sodio, o podría ser alguna molécula que cristaliza. Pero bueno, no sería, y en este caso, lo que única diferencia tendría que hacer es calcular la masa molar molecular. Más allá que no hay de ese tipo de ejercicio en el práctico, y bueno, normalmente no se les toma así. Pero podría pasar, podría haber, y tendría que calcular la masa molar molecular. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces veamos otro ejercicio. Veamos ahora, con eso digamos que no hay muchas variantes de estos ejercicios, ¿sí? Dan uno u otro dato, esas son las únicas ecuaciones que van a utilizar, así que no es muy complejo esta primera parte, ¿sí? Ahora veamos, a ver cómo andamos por la hora. Sí, estamos bien, creo. Vamos a empezar a ver un poquito de lo que son, quiero que veamos la nomenclatura de los silicatos, ¿sí? Ustedes en la teoría también vieron lo que es un silicato, la definición de lo que es el silicato, y las diferentes clasificaciones de los silicatos, ¿sí? En esos silicatos, sorosilicato, ciclosilicato, inosilicato, filosilicato y tectosilicato. Y a partir de este tectosilicato también tenían los aluminos tectosilicatos, ¿sí? Nosotros vamos a empezar ahora, no sé si en la teoría les habrán dado algunos compuestos para que los nombren o escriban las fórmulas, o únicamente les explicaron esto. ¿Practicaron nomenclatura o únicamente les dieron la clasificación? Profe, sí vimos nomenclatura. Vieron nomenclatura también. ¿Cuándo vieron eso? El viernes. El viernes. Bueno. Entonces, pues ya vamos, entonces les va a resultar más sencillo, entonces cuando veamos la nomenclatura, pues ya lo vieron antes, ¿sí? Las clasificaciones, bueno, no sé si tendrán alguna duda, no quiero ser reiterativa en lo que ya vieron en la teoría, pero bueno, este era el mesosilicato, igual ya vamos a poner un resumencito en otra diapositiva. Dependía mucho de la cantidad de oxígeno que se compartían, la cantidad de oxígeno que tenían en común. En este caso, los silicatos compartían un oxígeno, bueno, así van viendo la cantidad de oxígeno que van compartiendo, y si son laminares, si son cadenas simples, son cadenas dobles, bueno, y ahí surgían los diferentes tipos de fórmulas, ¿sí? Acá estaban las fórmulas con sus respectivas cargas, que acá sale muy chiquitito la carga, pero no importa, porque todo después, a medida que vamos haciendo los ejercicios, y de ir poniendo más grandes las cargas para que vamos viendo mejor. Pero no sé si tienen alguna duda de esto, de lo que vieron en teoría. ¿Sí? ¿No tienen dudas? Lo más importante, sí. Yo, en el último caso ya sería como una representación 3D, nada más que ahí ya están compartiendo, como dice, los 4 vértices. Sí, sería con la ¿Por eso representación se ve 3D. así? Sí, así es. Los Ok. 4 vértices están compartidos. Sí, acá si se puede, no se ve muy bien, pero acá, ¿ve? Ahí tienen un tetraedro. Claro. ¿Sí? Y está compartido con otro. Sí. Entonces, todos los 4 vértices, los 4 oxígenos que están en los vértices están compartidos. Y esa es la diferencia que tienen los tectosilicatos. Y ya vamos a ver que hay aluminio tectosilicato también, y la diferencia que tienen, que son estos de acá, donde un silicio se reemplaza por un aluminio, ¿sí? O por más de un aluminio también puede ser, ¿sí? Entonces, bueno, eso por lo que más tienen que fijarse ustedes para comparar esto es el tipo la cantidad de átomos de oxígeno que comparten, sería una de las cosas, ¿sí? Y qué tipo de estructura forman, que son las estructuras laminares o estructuras, por ejemplo, cadenas dobles o cadenas simples. La deducción de esto no se les pide, eso lo vieron en teoría, la deducción. No se les va a pedir ahora en la práctica la deducción, en la parcial tampoco, ¿sí? Únicamente se les pide la deducción en el final, pero así como lo vieron en teoría, no mucho más, no va a ser que profundicen tanto, sino como lo vieron en teoría. Bueno. Empecemos entonces a practicar, entonces ustedes ya vieron los nombres. Este año, ya les voy a mostrar después, acá no sé si es número 6, aquí tengo la guía. Esto pertenece a la parte de, están los grupos de los adicionales. Yo quería que primero veamos esto que están los adicionales, para que, después sea más fácil para ustedes resolver
el ejercicio que se les propone en práctica, ¿sí? Acá tengo la lista. Los quiero orientar en qué ejercicio estamos, acá dice 6, pero en realidad es esto pertenece a los adicionales, al ejercicio 4, ¿sí? Al ejercicio 4, corregir para que no se confunda, ¿sí? Algunos me escuchan muy bien y se pierden. Este es el ejercicio 4 de los adicionales. Entonces, para que ustedes practiquemos un poquitito, y después recién vamos al cuadrito, que está como ejercicio 5 en el práctico. Sí, nosotros ya resolvimos el 2, el 3 y el 4, el práctico, ahora tocaría resolver el 5, pero antes de ver el cuadrito, vamos a ir a practicar un poquito la nomenclatura. Así que bueno, vamos a ir viendo, ustedes me dicen más o menos, cuando ustedes ya vean que entienden, bueno, dejamos, y lo terminan ustedes, ¿sí? Vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo. Entonces, acá les puse un resumen de las fórmulas que tienen, de acuerdo a la clasificación que tienen los silicatos. ¿Sí? Acá están esos silicatos, solo silicatos, con todo lo que vimos recién en el cuadrito. Entonces, el primero, para que ustedes se vayan fijando, ¿cómo se llamará el primero de los compuestos que está en inciso A? Nesosilicato de magnesio. Nesosilicato de magnesio. Nesosilicato. Usted. Sí. ¿Y puede ser nesosilicato de dimagnesia? Normalmente, no. Se pone normalmente el último, no se le pone la cantidad, según la nomenclatura sistemática que veíamos antes, no se acostumbra a ponerle cuántos hay de acá. ¿Por qué? Porque se lo puede deducir, no hace falta aclarar, sino que se lo puede deducir. Y eso también es importante que lo tengan en cuenta ya cuando veamos al revés enseguida, a partir del nombre, la fórmula, porque si ustedes únicamente se guían del nombre, van a ver que ustedes dicen nesosilicato de magnesio, y lo van a escribir sin el 2, porque así lo van a hacer, se lo va a dar la profe en la teoría, de la profe, cuando haga el parcial, como se acostumbra a escribir, digamos, que directamente decirles sin el subíndice. Claro. Entonces, si ustedes no tienen en cuenta, ustedes para descubrir si tienen o no tienen subíndice, tienen que hacer el balance de las cargas, ¿sí? Ver que les dé el número de la suma algebraica es de 0. Si ustedes no tienen en cuenta eso, y no se van a dar cuenta que le está faltando el subíndice, va a estar mal escrito. ¿Sí? Entonces, Profe, y no podría ser entonces tampoco nesosilicato de magnesio 2. no. Directamente no se aclara, no se acostumbra a aclarar cuando se nombran los minerales, no se acostumbra a aclarar digamos, ni el número de oxidación, a menos que sea un compuesto, como por ejemplo el hierro o el cobre, que tenga 2 números de oxidación posibles, y me quede la duda con cuál de los dos está, ahí sí tengo que decir ferroso, o decir de hierro 2, o poner el subíndice, porque tengo 2 opciones. Pero en este caso, que el magnesio tiene un solo número posible, que es el 2, ¿sí? Es como que se lo puede deducir a este numerito, y no se lo pone. ¿Sí? Entonces... Ok. Este sería el caso solamente para los elementos los compuestos que comparten un elemento monovalente, como el magnesio. Claro, son monovalentes, que tienen una sola valencia, que tienen un solo número de oxidación, en realidad lo que estamos viendo, como el magnesio. Todo el grupo Igual le 1, tiré el por grupo tirar, 2. profe, porque la clase del viernes me la perdí porque se cayó el internet en mi casa, así que estoy tirando de lo que veo acá y lo que... Está bien, no, también seguro que a uno, compañero, también le surge la duda, ¿sí? Entonces, cuando sean monovalentes, como decía, bueno, tengo un solo número de oxidación, no vamos a aclarar cuál es el subíndice, ¿sí? Con que digan esos silicatos de magnesio, ahí está bien. Ahora veamos el B, ¿sí? El B, que sería... ¿Filosilicato puede ser, profe? ¿No Se nombra sería primero... dihidroxo? Sí, se nombra muy Sí, bien. Se nombra sí. primero los aniones. Ya van a ver en el cuadrito, justamente en el cuadrito que tienen del punto 5, tienen que separar lo que es aniones de cationes, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta formulita, todo lo que tiene carga negativa, ahí te quería poner con color, todo lo que tiene carga negativa, esto va a ser el anión. Lo que tiene carga positiva va a ser el catión. Entonces, se empieza a nombrar el anión primero y al último el catión, igual como nombrábamos antes cuando veíamos sales, ¿sí?
Entonces va a ser así como dice el compañero, di, ¿qué? Hidroxo. En la teoría, dihidroxi, dihidroxi, después se fijan acá, dice 4, oxígeno 10, está perdido, sí. En la teoría dice dihidroxo. O sea, en el cuadro que nos dan el punto 5 de, sí, de eso la, sí, de sí. la actividad de aplicación dice dihidroxo. Sí, a eso justamente ya iba a llegar cuando vemos el cuadrito, pero está bien, no importa, lo vemos ahora. Ahí hay algunos ejercicios que tienen error de tipeo, ¿sí? A esos que tienen hidroxo, cámbiale y póngale hidroxi. Ahí creo que hay dos. Uno de los ejercicios es el cuadrito que ustedes me dicen, y acá creo que es el K de este mismo. No, vamos a ver enseguida. De los adicionales también hay uno que tiene hidroxo. Hay dos que están así con errores. Entonces, donde aparezca oxo, le cambian por oxi. Tiene un error de tipeo ahí. Es oxi. Dihidroxi. Bueno. Dihidroxi, ya cuando lleguemos al cuadro, se lo voy a volver a mostrarle cuál es, al que no lo encontró y no sabe de qué estamos hablando, no se preocupen. Enseguida se lo voy a volver a mostrar el cuadrito. Entonces, dihidroxi, y me dijeron, ¿qué más? Filosilicato ferroso. Filosilicato. Silicato, bueno, sí, en este caso sí hay que aclarar, ¿sí? Ferroso, o de hierro, o de hierro 2, sí hay que aclarar, porque, como les decía hace rato, hay dos posibilidades, puede tener hierro con 2 o 3, y si no le pongo, no le aclaro con cuál estoy trabajando, y no me puede llegar a la fórmula. Y tengo que aclarar. Bueno, ese sería el nombre. Y sigamos con el C. Ay, profe, no entendí bien si es con la nomenclatura tradicional o la UPAC. Acá podés usar, ferroso. para el ferroso podés decir el tradicional, podés poner ferroso, o podés decir también la sistemática, podés usar, o podés usar la de stock, cualquier. Profe, ¿no sería? Bien, muchas gracias. Acá me dicen si no sería férrico. Y bueno, a ver, veamos. Yo creo que sería ferroso, pero veamos cómo hacemos para saber si es férrico o ferroso. Tendríamos que fijarnos las cargas. Ahí vas a ver cuánto es, ¿sí? Fíjense ustedes. El silicio 4, oxígeno 10. ¿Qué carga tiene? Menos 4. Menos 4. Claro, realmente lo vemos con carga, y acá tenemos como 4 menos, pero si consideramos número de oxidación serían menos 4. ¿Sí? Vamos a poner. Y el oxidrilo. Menos 1. Menos 1. Entonces, 4, ¿y tenés cuántos oxidrilo hay? Hay 2. 2. Entonces voy a poner acá ves el cálculo, porque si no queda muy amontonado. Es 1 por 2 menos 4. Más, entonces esto me queda 1 por 2, 2, menos 4, me queda menos 2. Profe, pero No sería el menos 2 sería ¿no? negativo. Claro. 4, ¿cómo? 6. Perdón, cierto, estoy acá. La Sí, tiene carga razón. Acá tiene razón. Acá sería menos, porque el oxidrilo es negativo. Sería menos 6. Bien. Entonces, ¿qué número tendría que ser ahí? Está bien. ¿Qué número tendría que ser el hierro para que quede 6? Más 3. Sí, más 3, tiene razón. Es más 3. Porque más 3 por 2 les va a quedar 6 positivo, menos 6 es 0. ¿Sí? Entonces es férrico. Tenés razón. Acá es férrico. Bueno, sí, cuando uno no, lo que no, por ahí no sabe, el número de oxidación tiene que... Perdón, bueno, bien, muy bien, entonces, acá estaba con más 3. Borremos y sigamos con el próximo. Bueno, veamos, el próximo parece más complicado, pero si lo vamos separando por partes, y van a ver que no es tanto. ¿Sí? ¿Cómo sería con el que sigue? ¿De dónde lo empieza a nombrar? Desde los aniones. Desde los aniones. ¿Cuál sería el primer anión?
el grupo oxidrilo. Claro, este sería el primer anión, que sería el grupo oxidrilo. Y de ahí vamos a empezar a nombrar. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Octoxi. Octo, Octohidroxi. octohidroxi, Octohidroxi, está. y después Y alumino. Anfibol silicato. claro, antes de llegar, vamos para acá, este nada más que el grupo oxidrilo, me falta este pedacito, el silicio 4, oxígeno. Ajá, dihidroxi, perdón, octohidroxi, anfibol Anfibol silicato, silicato. silicato, espera, escribí de vuelta, así que confuso, junto la O con el anfibol silicato, y ahora vamos a nombrar los cationes. ¿Quién sería? Dialuminio. Dialuminio, cuando no va a alcanzar el espacio. Dialuminio, uy, necesito ir abajo. Lo decidí para allá. Acá pues, dialuminio. ¿Qué más? Trimagnesio. Trimagnesio. ¿Trimagnesio, profe? Sería así. Trimagnesio. Y Litio. Y litio. Lo que me queda duda es si el litio va como dilitio o litio no, directamente. litio nada más, directamente litio. Porque tiene un solo número de oxidación, como vemos, litio con el magnesio. Profe, no entendí yo ahí. ¿Dónde te parece? ¿En qué parte de todo el nombre? Fue de aluminio. Acá, primero nombramos los aniones, o sea, nombramos esta parte que está en rosado, y después nombramos esto que me pinta de color azul. Entonces venimos acá, primero el aluminio, después el magnesio, y por último el litio. El aluminio, magnesio, y último litio. Entonces, dialuminio, trimagnesio y litio. Y usted no había dicho que era monovalente el magnesio. No, pero yo cuando te digo es la punta. Necesitas, por más que sea monovalente, si vos tenés dos que sean monovalentes, necesitas decir uno cuál es, pues no vas a poder tampoco saber, ¿entendés? El que está, el último que está, nada más capaz que no aclaré, es el último, no todos los monovalentes, el que está en la punta. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Se entendió por qué o no? Porque por más que Profe, sean... en caso de que o no se va a presentar nunca que en la punta no se encuentre un monovalente y se encuentre hierro, digamos. Y cuando sea así como recién, vamos a ponerle en qué termina, así como Claro, cuando sea pero como tipo que hierro. venga de aluminio, trimagnesio y hierro, o no, no va a haber eso. Y sí puede ser, pero puede ¿Pone ser... y, profe, o se dice de litio? No, y litio. Y litio. De, acá se dice silicato de, así como decíamos, ¿se acuerdan cuando nombrábamos nosotros? Ya fue te voy a responder que me estaba diciendo antes. Cuando decíamos sulfato de calcio, nosotros decíamos sulfato, suponete era el anión de, y venía el calcio que era el positivo. Entonces acá digo todo lo negativo de, y después todo lo positivo, que es dialuminio, trimagnesio y litio. El de está acá ya. ¿Lo ves? Por eso no es trimagnesio de litio, no, y litio. No podía poner también una comita. No sé si te aclaré la duda que me estaba preguntando. ¿Por qué no va de litio, sino y litio? Sí, profe. Bueno, y el que me preguntaba antes de, sí, tú me preguntas eso, si puede ir hierro en la punta, acá en vez de poner, puedo poner aluminio, magnesio y puedo tener un hierro acá, pero si me queda el hierro, o no solamente hierro, puede ser cobre o cualquier otro que tenga oro, no sé, que tenga más de un número de oxidación, y ahí voy a tener que poner algo que me diga qué número tiene, ya sea numeral de stock, ya sea oso ICO, o voy a tener que poner el subíndice porque necesito saber de qué elemento se trata, si no es como que no voy a poder predecir qué es lo que va ahí. Como este tiene un solo número y no hay mucha, o sea, la única posibilidad es que acá vaya un 2 para que quede neutro, no tienes otra opción. Ah, bueno, profe. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando tengan
uno, el último no se le pone, ¿sí? Los anteriores sí, cuando es monovalente. Cuando tiene más de una valencia, y sí tienen que aclarar. Pero el último, los demás sí, que tienen que... Profe, y en el caso que tengamos que aclarar el I, no, ya no lo ponemos. Si hubiera quedado, por ejemplo, de hierro Valencia 2, poníamos, en vez de I, poníamos solamente directamente ferroso o y hierro 2. Claro, pasa que acá tendrías que haber puesto ya directamente todo, porque ya venís nombrando di, tri, y como que se mezclarían las nomenclaturas, si le pusieras di, aluminio, tri, magnesio, férrico. Entonces ya como venís nombrando los otros con la sistemática, ya tendrías que ponerlo también con la sistemática, o de última ponerle con la de stock. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos, ¿sí? Damos uno más. Este cálculo que es más fácil que el de anterior, o sea que este cálculo que no les va a traer inconveniente. El silicio 3, oxígeno 8, puede ser que sí, a ver. Fíjese, a ver si a este lo puede identificar de quién se trata, a ver, quiero ver. Eso lo vieron en teoría. ¿Electrosilicato de potasio? Claro, este es un alumino, ¿sí? Acá, en este caso, este es el anión. Ahí, eso también para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque es hasta para que no lo confundan con el anterior, porque el anterior es que este aluminio era un catión. Pero de acuerdo, depende de cómo está escrita la fórmula, ¿sí? Para que ustedes sepan que este es un anión, me tengo que dar cuenta que estoy en la parte de los tectosilicatos, ¿sí? Cuando yo tengo los tectosilicatos, ¿sí? Decíamos que la fórmula de los tectosilicatos, ¿cuál era? Silicio, ¿cuánto? Silicio, 4, oxígeno, 8. Esos son los tectosilicatos, ¿sí? Pero puede ocurrir que se reemplace, es un concepto que ustedes también deben haber visto en la teoría, hablar de la diadoquía o los diádocos. No sé si han visto, sí deben haberlo visto. ¿Vieron en la teoría la diadoquía? Entonces, ¿en qué consiste la diadoquía? Que tienen el mismo número de oxidación, ¿puede ser? Sí, bueno, la diadoquía está incompleto, digamos. La diadoquía es una propiedad que tienen algunos iones de sustituirse por otros, se pueden sustituir por otros en una cristalina. Claro, entonces, y eso es lo que pasa cuando tenemos los aluminos tectosilicatos. Entonces, ¿qué pasa? Se reemplaza porque el tamaño del silicio, el más 4, es parecido al del aluminio más 3. ¿Sí? Entonces, por eso puede ocurrir que se reemplace un átomo de silicio por un átomo de aluminio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero acá, si yo me fijo, esto era más 4 y acá era menos 2. ¿Sí? Entonces, esto era neutro. ¿Sí? Era 16 menos 16 era igual a 0. Cuando reemplazo, como en este caso, el aluminio, me cambié de color para que lo vean mejor, el aluminio tiene más 3, el silicio sigue teniendo 4, el oxígeno tiene 2. Entonces acá me fijo, es 2 por 8, 16, 16 del oxígeno, 4 por 3 son 12 del aluminio, 12 positivos del aluminio, y tengo 3 12 positivos del silicio y 3 del aluminio. Entonces 12 más 3 son 15, menos 16, y les queda, con carga negativa, menos 1, que es lo que queda acá. Y así sucesivamente se pueden reemplazar más de uno. Acá se reemplaza un aluminio por un silicio, y en vez de tener silicio 4, tengo silicio 3. Puede ocurrir que se reemplacen 2 aluminios, y voy a tener silicio 2, y así va a ir aumentando también la carga que tienen. Entonces, en estos casos, ¿sí? Esto es una unidad aniónica, esto es un anión, y el aluminio, como ha reemplazado al silicio en esa, digamos, en ese anión, también pertenece al anión. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo el aluminio acá, que forma parte de los cationes, que acá, que es un aluminio silicato, que ya forma parte de los aniones. Entonces, en este caso, cuando yo voy a nombrar, voy a comenzar nombrando a partir del aluminio, porque es el anión. ¿Sí? Y se va a llamar aluminio, ¿qué? ¿Cómo se va a llamar el compuesto? Alumino tectosilicato. Alumino Tectosilicato de potasio. tectosilicato de potasio. Y ahí terminaría. Eso no ocurre solo con los tectosilicatos, ¿no? No es lo único. No, de la diadoquía me estás diciendo. Sí.
No, no, eso no ocurre. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo ahora silicatos, nada más por eso. No, se me voy a que puede No ser solo- aluminio filosilicato, digamos, también. Ah, sí, 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 no únicamente con, sí, sí, también, no solamente Ah, con los textos, sí. bueno. Reemplaza un silicio en realidad. A ustedes en los apuntes teóricos lo vieron únicamente para los textos, pero pueden reemplazar en los otros también, en los filos, los hinos, pueden reemplazar un silicio por un aluminio, en cualquiera de las otras también, clasificaciones. Sí, sí, está bien lo que me decís. Sí. Bueno, y bueno, esto calculo que no nos tendría que, a ver, vamos a ver, por el tema de que aparece el 2 de agua, ¿sí? Profe, no, disculpe, cuando hay entre paréntesis dos metales y los divide una coma, ahí lo podemos nombrar como solución. Sí, esa es solución, sí, esa es una solución, que sería, por ejemplo, este caso. ¿Sí? Entonces, a ver, lo nombremos rapidísimo el de arriba. A mí lo que me interesa por ahí, o lo que después lo nombramos abajo, me interesa que vean cómo es cuando tiene la molécula de agua, tiene el signo por, ¿sí? Y la molécula de agua. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Es fácil, si lo nombramos a la E y pasamos al F, que es como me estás preguntando. ¿Cómo sería el E? Nesosilicato. Nesosilicato, fíjense que el primero, nesosilicato de Circonio. circonio, Dihidratado. dihidratado. Eso nada más tiene que... Lo que sí es importante, que si aparece una sola, y dihidratado, que si aparece una sola molécula, le tienen que poner mono. ¿Sí? Si aparece en una, ponen mono, si aparecen dos, le ponen di, si aparece tres, va a ser tri, pero tienen que siempre poner la cantidad de moléculas de agua, aunque sea uno, tienen que poner mono hidratado, no hidratada sola la palabra, sino mono, va a poner el prefijo adelante, digamos. ¿Sí? Eso también para que lo tengan en cuenta. Bueno, y veamos ahora el que dice el compañero, que esto que está acá, que es una solución. Y en este caso, están los dos, digamos, los dos metales que se pueden intercambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que claro, en este caso sería la diadoquía, perdón. En este caso sería la diadoquía, donde el hierro y el magnesio se pueden intercambiar porque tienen tamaños similares. Tienen tamaños similares, se pueden intercambiar en la red cristalina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se nombraría esto? Solución de hierro y magnesio. Primero se nombran los aniones y después los cationes. Ah, Siempre pensé que me preguntaba eso. Ah, no. Digo, ¿cómo se nombraría el compuesto este? Primero los aniones y después los cationes. ¿Cómo comenzaría el nombre? Dihidroxi, Dihidroxi. anfibol, En este caso, fíjese que estamos acá con el 11, que es anfibol. ¿Qué más? Anfibol. Dihidroxi, no, falta un ratito. Sí, acá está faltando. Dihidroxi, sí. Y después, ¿qué falta? Sí es anfibol, pero falta algo más. bis, Bis, claro. ¿Por qué bis? Porque está este 2, ¿sí? Bis, y recién viene anfibol silicato. Cuando pongo el bis, tengo que poner el paréntesis. Bis, anfibol silicato. ¿Y qué más sería? y solución de De solución